nosotros nos hemos referido a las máscaras, ¿no?, en este recorrido que estamos haciendo respecto de la adolescencia. Y comentamos que esta máscara, en la adolescencia, comenzamos a portarla ya por cuenta propia. Y esto implica entrar en relación con otras miradas que se ubican y que nos ubican en tal o cual lugar, con nuestra propia mirada, que cambia con relación al espejo, ¿no?, en la adolescencia, donde el espejo empieza a cobrar importancia. Esto nos consta, ¿no? Seguramente los que estamos aquí, cuando empezó la adolescencia, nos empezamos a mirar al espejo de manera mucho más intensa, se podría decir, ¿no? Bueno, estas máscaras ubican lugares que son lugares entre palabras, lugares en un discurso. Pero ahora, con la posibilidad cierta de que esas ubicaciones entre palabras en un discurso toquen al cuerpo. Y además, no solo toquen el cuerpo, sino que estas máscaras nos pongan en relación con el linaje. A partir de la pubertad, la relación con el linaje ya cuenta, ¿no?, de una manera especial, porque es quien porta esa máscara quien tiene que dar cuenta de esa relación con el linaje, con la filiación, con la identidad, se podría decir, y esto habitualmente genera la búsqueda de identidad en asociaciones, en clubes, en distintos grupos. Esta búsqueda de identidad tiene además como fundamento que la identidad con nosotros mismos está absolutamente excluida. De manera radical no somos idénticos a nosotros mismos. Como esa identidad está perdida, eso está en el fundamento de que vayamos a buscar la identidad a otros lugares. Esto para nosotros tiene una gran relevancia. Esto de que sean lugares entre palabras, lugares en un discurso, sobre todo, porque nos permite ponerlo en correspondencia con lo que hemos conversado con ustedes hace un año atrás sobre Edipo. Cuando decíamos que en el Edipo se trataba de dichos en análisis, en transferencia, porque ahí es donde se elabora lo que atañe al bagaje familiar. De hecho, nos consta, les pasará a ustedes en las consultas que reciben. Viene una familia, viene un joven, una joven, y lo que inmediatamente comienza a ordenarse en el discurso es la pertenencia o no a la familia, ¿no?, los lugares de inclusión en esa familia, los ordenamientos genealógicos, ¿no?, que importan, que cuentan, pero que se ponen justamente ahí en juego hablando, que es la propuesta que nosotros estamos planteando, o jugando, en el caso de niños y niñas. A propósito de esto, de lo que un análisis, un tratamiento, restablece del bagaje familiar, los transporto por un momento al mayo francés del 68, esa época tan especial, y a esos sucesos posteriores, ¿no?, que se desencadenaron con este mayo francés, que una contracultura, ¿no?, del movimiento hippie, ¿no?, hemos conversado con ustedes. El fin, se podría decir, el fin
al menos en las proclamas, ¿no? El fin del poder de los padres, hay un cuestionamiento a los padres ahí, en esas proclamas del 68, y el advenimiento de una sociedad fraternal. Eso es lo que proponía el Mayo francés, eso es lo que propuso el hipismo, hermanos y hermanas, ¿no? Acompañado esto de una nueva religión del cuerpo, ¿no? Donde se orientaba esto a cierto hedonismo feliz, digamos, el amor libre, ¿no? La liberación respecto a la sexualidad. Bueno, para esa época, en el seminario OPIR, o peor, de Jacques Lacan, seminario de ahí contemporáneo a estos sucesos del Mayo francés, Lacan comentaba: el término hermano, hermana, está en todas las paredes. Un graffiti, hermano, hermana. Y Lacan le preguntaba a su auditorio, pero ¿de quién somos hermanos? ¿No? ¿De quién somos hermanos? E interpela a su seminario respecto de eso. ¿Sí? ¿El patrón es hermano del proletario? No. Ahí apuntaba justamente a estas relaciones de trabajo donde está bien claro que ahí la fraternidad no es posible. Y él le preguntaba a su auditorio, en todo discurso distinto del analítico, ¿de quién somos hermanos? Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, aun cuando nosotros, cada uno de ustedes, los que están aquí, tengan hermanos, se podría decir que quizás en un análisis uno comienza a hablar de la familia y ahí ubica algo que atañe al hermano, a la hermana, a la fraternidad. Y ahí dice algo bastante sorprendente, Lacan, dice, somos hermanos de nuestros pacientes. Llama la atención, asombra esta declaración de él. Somos hermanos de nuestros pacientes en la medida en que somos, como nuestros pacientes, hijos del discurso. Y ahí agregaba que lo que un análisis permite es el surgimiento de un sujeto que habla, y que esa posibilidad de que ese sujeto aparezca en análisis, y acá viene una parte no muy romántica, les diré, esa posibilidad de que aparezca el sujeto de análisis está sustentada en que uno se propone como objeto. Quien escucha se propone como objeto. Es más, él lo dice más fuerte, nosotros nos proponemos como una mierda. Y de hecho, fíjense que nos consta esto, ¿no? Porque esto se pone en juego en lo que nosotros recibimos. Esta mierda que se propone bajo la forma de un objeto en la figura de quien recibe las consultas. Fíjense qué alejado que está esto de toda una corriente psicoanalítica, post-freudiana, que acentuaba el tema del ego psychology, donde se proponía al analista como modelo, ¿no? Como un modelo ideal, como el modelo que de alguna manera representaba una adaptación, una adecuación a la realidad. Fíjense qué alejado que está eso de esto que propone Lacan. ¿No? Esto funciona, dice Lacan, porque nosotros somos la mierda como objeto que se sitúa en ese lugar y que justamente posibilita que alguien hable y que hablando aparezca este efecto inesperado que es el de sujeto. Entonces, esta indicación de Lacan encuentra correspondencia con lo que viéramos con ustedes
y acá me corrijo porque fue, ahora me acuerdo, fue hace 2 años que hablamos sobre el Edipo. 2020, junio del 2020, hablamos sobre Edipo con ustedes. Fíjense el agua que corrió bajo el puente, ¿no? Bueno, ahí comenzamos a comentar este capítulo de Edipo, y 2 años después estamos acá en este capítulo 5, en el que nos encontramos con un sujeto que ya no es el de la infancia. Un sujeto para el cual ya ser hija o hijo de tal familia quedaría subsumido, por lo que nos comenta Lacan, por el hecho de ser hijo o hija del discurso. A propósito de esto, en la página 97 de Conversaciones, ahí la doctora de Gainza le comenta a Fuckerman sobre los púberes o adolescentes, ¿no?, de los primeros años del colegio secundario, que suelen reunirse, ¿no?, tomar alcohol, pasar toda la noche despiertos, representando eso una actividad muy importante para los y para las jóvenes. Y Paula acá decía, esas escenas parecen tomar la forma de desafío grupal al sueño, pero sin la connivencia del adulto. Ahí no hay un adulto sosteniendo esa experiencia. Eso es lo que le comentaba Paula, recordando esos rituales que para nosotros son familiares, ¿no? La juntada de los chicos. Bueno, ahora vieron que pasa sobre todo en el 5º año, en el primer último día, no, en el último, ¿cómo es el primer último día? No recuerdo. UPD, último primer día. Así es. El último primer día. Que incluso creo que están toda la noche despiertos, ¿no? Sí, que preparan una vestimenta especial. Hay toda una puesta en escena. Preparan una vestimenta. Sí, sí. Sí, y esa vestimenta puede ser cualquier vestimenta. No, no es cualquier vestimenta. Digamos, en general están como... yo te cuento, mi hija lo transitó este año. No es cualquier vestimenta. Yo creo que sí, hay una moda o un ponerse de acuerdo de alguna manera, pero digamos, a ver, por ejemplo, este año lo que hicieron es, todos se compraron remeras grandes, pero digamos, cada grupo de amigos tenía, digamos, como alguna identificación diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hija con Susan, con su grupo de amigas, era este remero, pero se hicieron de un color determinado, lo decoraron con lentejuelas del mismo color, y bueno, y así fueron al UPD. Ah, bien. ¿Fueron a dónde? Ahí alquilaron un espacio y, digamos, hicieron una especie de fiesta que duró toda la noche. Y a la mañana ingresaron al colegio. Bien, bien. Porque a veces lo han hecho en las plazas eso, ¿no? En la noche. No, ya no se usa tanto, supongo por un tema de seguridad, pero en general se alquila un espacio, alquilaron un salón. Este año pudo ser bajo la supervisión de algunos padres, básicamente para controlar el tema del alcohol, porque una de las consignas es el consumo de alcohol. Así que sí, fue en un salón, compraron alcohol y bueno, supervisado por algunos papás, ¿no? Con un DJ, ¿no? Una fiesta. Bien. Acá lo que comenta Fuckerman después de la intervención de Paula es que esas prácticas en sí mismas quedan ubicadas como actividades grandes, ¿no? Como la actividad de gente mayor, digamos. Por ejemplo, ya me puedo emborrachar porque ahora puedo beber.
Y aquí Foucault decía que este planteo de ahora puedo, tiene relación con la sexualidad. De hecho, Miguel, perdón, digo, en relación a lo que decís, la escuela organiza, digamos, teniendo en cuenta todo esto, ellos entran al colegio a la mañana con una batucada y la escuela organizó, digamos, eh, como que ellos entren a la escuela en presencia de todo el alumnado, digamos, de los cursos menores, digamos, haciendo como a la vista de los menores, ¿no? Y ellos entrando haciendo como una batucada, ¿no? Como esto, representando a los más grandes que terminan el cole, ¿no? Mm. Mirá vos, como si fuera una especie de guardia de honor que llegan los Tal mayores. cual, algo así, sí, 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 a la vista del resto de la escuela, ¿no? Digamos, de los alumnos del secundario, no del primario, ¿no? Pero sí, Claro, en esa línea es como los menores estarían ahí viendo, ahora estos pueden. claro. Que Foucault lo ligaba con el poder, con la sexualidad, ¿no? En un momento en el cual, por supuesto, la confrontación con el sexo resulta inquietante, ¿no? Como si, bueno, la relación sexual ya se plantea como algo posible, puedo. Y no transcurre por rieles de tranquilidad eso. Aquí hay una observación muy interesante, porque Foucault hace alusión a adolescentes para los cuales pareciera, en apariencia, que esa confrontación con la sexualidad no inquieta, no genera incomodidad. Ahí se refiere a una noticia que él había leído sobre una puber que le practicaba sexo oral a un compañero, mientras otro filmaba con el celular. Ubíquense que esto lo dijo Foucault en el 2010, donde todavía los dispositivos no tenían ni por asomo las posibilidades que tienen ahora, ¿no? Bueno, pero él haya leído esta noticia y luego él comenta que aparentemente esa filmación pasó a ser exhibida por internet y como la jovencita tenía puesto el uniforme de colegio, la institución la expulsa. Y también aludía Foucault a ciertas situaciones, también entre adolescentes, del estilo de, si me haces el examen, te hago una felación. Lo cual aparentemente, decía Foucault, podía suceder sin mayores inconvenientes para quienes participaban de ese intercambio. Les vuelvo a recordar, esta conversación fue en el 2010, ¿no? Digo, momento en el cual la difusión de imágenes no tenía la prevalencia que actualmente tiene. Aquí lo que Foucault indicaba era que más allá de lo anecdótico, esto aparentemente funcionaba como si lo que en ese tipo de encuentro sexual sucediera no representara nada, no ocasionara ningún trastorno. Pero dejaba planteada la cuestión de que si estos jóvenes, si estas jóvenes entran en análisis, en algún momento comenzaría a aparecer en la transferencia todo lo que la sexualidad implica de nervios, los temores, las fantasías, la culpa. Hace poquito con Natalia, con Mabel y otros compañeros y compañeras comentamos un caso en un grupo de dos jovencitos, recuerdan Natalia y Mabel, que estaban en una relación tipo Melody. ¿Se acuerdan de la película Melody? No sé, una inocencia, ¿no? Una cosa así como platónica, y de repente eso va tomando cierta intensidad entre los jóvenes mismos, y en un encuentro que tienen, ahí entre ellos en la habitación de la chica, hay un toqueteo, ¿no? Algo que pasa que a la chica le genera como un freno, como si, bueno, pará, y el chico no puede parar del todo, después sí,
Y luego esta historia tiene toda una derivación de otros. Se enteran por comentario de la chica, el chico pasa a ser catalogado como violador, bueno, bueno, finalmente creo recordar que tiene que cambiar de colegio, bueno, lo que había comenzado de manera aparentemente inocente, ¿no? Y va tomando otro color, digamos, de la mano justamente de lo que genera la sexualidad a partir de la adolescencia, lo relativo a los temores, la culpa, el miedo, algo que seguramente excede, excede a los participantes. Digo, porque detrás de una aparente libertad no deja de estar presente lo que la sexualidad de mínima implica de culpa y que puede manifestarse de otros modos, ¿no? Y aquí se nos abre toda una temática muy interesante respecto justamente de la relación del sujeto con su fantasma a partir de la adolescencia. Nos llevaría mucho tiempo desarrollar este término fantasma. Podemos decirlo así rápidamente, de manera concisa. Bueno, el fantasma implica que hubo un trastocamiento total de la ubicación del sujeto con relación a la palabra y a la voz. O sea, pasada la infancia, hay un trastocamiento absoluto del sujeto con relación a la palabra y a la voz. Esa relación en la adolescencia se modifica. Y el fantasma pasa a ser el lugar que el sujeto encuentra para asentarse. Para asentarse, se asienta en el fantasma. El fantasma es como si fuera una pantalla, de algún modo, que nos da una ubicación en la realidad. Y el sujeto ahí pasa a ser una relación, el efecto de un acto. Teniendo este efecto llamado sujeto, la connotación de que estando representado por lo que dice o por lo que hace, conlleva también algo irrepresentable, algo que no se puede representar de ninguna manera. Por lo cual, cuando alguien en los tratamientos se dirige a ustedes tomando la palabra, queda representado, pero también desaparece. Hay algo ahí que no puede terminar de representarse en lo que dice o en lo que hace. Ese tipo de funcionamiento parece como algo que se abre y que se cierra, ¿no? Como algo pulsátil, que evoca al inconsciente que tiene este funcionamiento también, como algo que se abre y que se cierra, y a las zonas erógenas. Entonces, este sujeto no es aprehensible, no es que lo agarramos y le decimos quédese acá, manténgase quieto, adecúese, adáptese, ojalá fuera así. Evite esos carriles que lo conducen a lo peor. Ustedes en las distintas campos en los cuales reciben las consultas se darán cuenta que ese agarrar al sujeto, decirle quédese acá, y no haga aquellas cosas que lo complican, no funcionan. El sujeto tiene esta connotación, con lo cual cuando nos dirigimos al sujeto tenemos que manejarnos de manera bastante sutil y alusiva. Digo esto porque esa ilusión de que podemos adaptar, adecuar al sujeto, es el objetivo de otros abordajes que proponían y proponen una alianza terapéutica con el yo, ¿no? Respecto de los cuales justamente Lacan propone su retorno a Freud. Porque en todo caso, ya sabemos que esa alianza terapéutica con el yo puede tener corta vida, ¿no? Al sujeto, ¿dónde lo encontramos? Bueno, voy a responder siendo fiel a lo que Fukelman comenta en esta conversación, aunque la respuesta de él sea difícil, porque lo es.
lo que responde él es complejo. A la pregunta de dónde encontramos al sujeto, Fukelman responde de manera compleja, lo encontramos en el objeto del fantasma. Pero el objeto del fantasma, si nos atenemos a las equivalencias simbólicas, implica ese objeto en el fantasma, ese objeto del fantasma, implica también el niño o la niña que somos, cada vez que nos confrontamos con la posibilidad del encuentro sexual. O sea, fíjense acá, esto es muy interesante. Cada vez que estamos confrontados con algo del orden del encuentro sexual, ponemos en juego este objeto del fantasma que, entre otras cuestiones, implica también el niño o la niña que somos, que está ahí, en juego. Y esto tiene una lógica irrebatible, porque lo hemos repetido hasta el cansancio. La infancia justamente es lo más propio y a la vez lo más perdido. Y por otra parte nos consta que todo encuentro sexual es estructuralmente fallido, aunque haya esa ilusión de unidad. En el abrazo sexual, esa ilusión de unidad, como a ustedes les constará, es efímera, es fugaz. ¿Hay una ilusión de unidad? Sí. Hay una ilusión de que en el abrazo, de hecho, una paciente me comentaba, a mí me gustan los tipos altos y grandotes porque me abrazan, ¿no? Y en ese abrazo yo siento algo que no siento en otras circunstancias. Bueno, algo de ese orden, ¿no? Como el encuentro, un encuentro logrado, ¿no? Bueno, pero es fugaz. Yo le decía, si este encuentro es fallido, este encuentro sexual es estructuralmente fallido, ¿cómo no pensar que en ese lugar de falta se ubicará justamente un objeto, que es el del fantasma, en particular el que está implicado en el niño o la niña que fuimos? Por supuesto que es un modo muy condensado de formularlo. Como lo venimos diciendo desde que nos encontrábamos en Hurlingham, personalmente, desde esa época venimos diciendo que Fukelman nos entrega formulaciones extremadamente concisas, muy encriptadas, y la tarea nuestra es tratar de desplegarlas como podamos. Tratemos de desplegar esto entonces. Antes de la posibilidad del encuentro sexual, o sea en la niñez, nosotros damos por descartado que en la niñez no hay ese encuentro sexual. ¿Hay sexualidad en la niñez? Sí, pero no encuentro sexual. Antes de ese encuentro, de la posibilidad de ese encuentro sexual, o desencuentro sexual, o sea, en la niñez, se podría decir que el que va a confrontar con la sexualidad aún no está. Está por advenir, ¿no? Está todavía en un potencial. Lo que está es el fantasear, que justamente tiene relación con lo que todavía no está, bajo la forma lúdica del dale que yo era. Como decimos en la niñez, dale que yo era tal o cual cosa, dale que yo era. Ahí aparece la relación con lo que todavía no está. Digamos, con ese que no apareció todavía para el encuentro sexual, ahí se plantea, en el juego bajo la forma de dale que yo era. Y fíjense que ahí, interesante esa frase, dale que yo era, alude a lo que se tenía antes de ser, porque si yo digo dale que yo era, ya no soy el que fui, hasta hace un momento antes de decir dale que yo era. Lo digo quizás tontamente. Si yo digo dale que yo era un príncipe, en ese momento lo que yo era antes del príncipe queda perdido. Y el dale que yo era apunta a lo que aún no es.
Y este fantaseo prepuberal, por supuesto, puede tener un contenido sexual. Pero ese lugar de asentamiento del objeto del fantasma todavía no está. No está ese sujeto aún, el sujeto que va a confrontarse con la sexualidad. Vamos a decirlo de otro modo. Si el sujeto, que es una relación, una articulación, se asienta en quien sostiene la escena, para el caso de los padres, estamos en la prepubertad. ¿No? Repito, si el sujeto, esta articulación a la cual nos hemos referido, se asienta en quien sostiene la escena, para el caso de los padres, estamos en la prepubertad, en la niñez. Si el sujeto se sostiene en el objeto, es decir, ya se sostiene en el niño o la niña que fue, ahí Fukuyama nos comenta que ya estamos en la pospubertad. Hay una relación, como decíamos al principio, distinta con la palabra, con la voz, con la mirada. Algo que empieza a transcurrir en términos simbólicos de una manera que al sujeto, esta vez al sujeto que está implicado ahí, que lo afecta o que lo pueda afectar, sobre todo en el orden del cuerpo. Bueno, ¿cómo se presenta esta temática en el análisis? Porque fíjense que si nosotros en el objeto del fantasma, el objeto que se asienta en el fantasma, nosotros ahí tenemos presente, incluso para quienes estamos acá, ojo, ¿quién les dice que yo en el objeto en el fantasma no tenga algún juego en mi infancia que tenía que ver estar hablando con ustedes en este momento en la pantalla? Y conversando con ustedes bajo esta modalidad. Seguramente se asienta en alguna fantasía infantil. Pero ¿cómo se presenta esto en el análisis? ¿No? Porque digo, está implicado el niño y la niña que fuimos, está implicado los padres, el padre y la madre, que ya no son lo que eran, ¿no? Ya no están sosteniendo la escena. Ya no están sosteniendo la escena. Por supuesto que siguen estando ahí, ¿no? Con una presencia que importa y que encuadra a veces, bueno, que funciona como referencia. Pero lo que habitualmente se presenta con relación a los padres, y esto ustedes seguramente tendrán la experiencia, se presenta como lo que no fue. Es decir, la distancia entre este señor o esta señora y la ubicación simbólica de este señor y señora y las deficiencias derivadas de esta distancia. ¿No? Como decir, bueno, el padre o la madre que hemos tenido, que nosotros podemos reconstruir en nuestro relato, y lo que hubiéramos deseado tener de ese padre y de esa madre. Y ahí transcurre, de alguna manera, justamente, el modo que elaboramos nosotros esas diferencias. Y que es una tarea para toda la vida, de algún modo también, ¿no? Porque nosotros no dejamos de pensar en eso, en esas diferencias entre lo que tuvimos y entre lo que hubiéramos deseado. De hecho, con respecto a la figura, vamos a poner el caso de la figura del padre, Fukuyama apela aquí a la figura de los dos cuerpos del rey. Ahí habla de los dos cuerpos del rey. ¿Qué es esta figura de los dos cuerpos del rey? Bueno, en la Edad Media se sostenía, se consideraba que los reyes tenían un doble cuerpo. Uno natural, sujeto a la enfermedad, a la edad, a la muerte, y otro abstracto, que era político, inmortal
que se va transmitiendo por las leyes de la sucesión. Desde esta definición, desde esta visión, uno entiende por qué ese grito de el rey ha muerto, viva el rey. El rey ha muerto, viva el rey. Que el viva puede ser hurra, también viva, pero también viva de vida, ¿no? Se murió, pero vive. Porque el rey, tras su fallecimiento, está a la vez vivo y muerto. O sea, el cuerpo natural del rey goza de atributos físicos, también sufre y muere como cualquier hijo de vecina. Pero el otro cuerpo del rey, por eso que a nosotros la realeza nos resulta tan, en algún punto, tan atrayente, ¿no? Podemos mirar la revista Hola y quedarnos ahí un poco como captados por las noticias que llegan de la nobleza, la nobleza inglesa, la nobleza nórdica, holandesa. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que se nos transmite como un cuerpo espiritual, como algo que trasciende lo humano, ¿no? Trasciende lo terreno, simboliza la majestad, ¿no? Como un derecho divino. Y es lo que da cuerpo, en alguna manera, a la continuidad de la monarquía, estos dos cuerpos. Y nosotros en análisis, de alguna manera, también tenemos evidencias cuando escuchamos, cuando nos escuchamos, de cómo este significante Padre, encarnado por tal o cual mortal, se mide, ¿no? Lo medimos con lo emblemático del lugar, ¿no? Esa es una diferenciación muy importante, porque una cosa es el Padre, otra cosa es la investidura del Padre. Digo, una cosa es el tipo, ¿no? Esa persona que estuvo allí cumpliendo esa función, y otra cosa es la investidura. Y uno, de alguna manera, mide, calcula, saca sus propias conclusiones comparando la investidura con la persona. Esto nos pasa justamente nosotros que tenemos un sistema presidencialista, donde el poder ejecutivo es unipersonal, que estamos, por supuesto, midiendo siempre a la persona con investidura. Diciendo, a ver, ¿está a la altura? ¿No está a la altura? Bien. Y en esta medición, se podría decir, el lugar de la garantía siempre queda un poquito tecleando ahí, ¿no? Con la consiguiente inquietud que eso genera. Porque si quien tiene que ofrecer la garantía no está a la altura, algo recae sobre nosotros ahí. Y de alguna manera, esa falta de garantía, fíjense que tiene que ver con lo que nosotros entendemos como final de análisis, que se corresponde con, por decir, con una imagen que es la del San Juan de Leonardo, que es una pintura que está San Juan apuntando con su dedo hacia un más allá vaciado, ¿no? Hacia el horizonte deshabitado del ser, ¿no? Como si de alguna manera un final de análisis implicara apuntar hacia ese lugar donde no hay garantías y de alguna manera asumir que no hay garantías y arreglarse con eso, aunque no hay garantías. Y esto también, fíjense, esta idea que nosotros tenemos de que un análisis concluye en el momento que un sujeto, bueno, asume que no hay garantías y tiene que arreglarse con eso, nos pone en la vía de cómo pensamos las interpretaciones, nosotros, las intervenciones. Porque si la verdad del inconsciente siempre está entre líneas, como en un medio decir, me parece que nosotros tenemos que estar considerando, con toda la dificultad que eso representa, estar a la altura de una interpretación siempre alusiva, siempre que sea un medio decir también, algo que esté entre líneas más bien, que sea sobre todo alusiva, ¿no? Y de alguna manera lo que se propone para el análisis y para la interpretación
es un final alusivo. Un final, si se quiere, que puede ser como la asunción de la alusión. Bueno, esto con lo que nosotros nos venimos manejando en nuestra vida adulta, que es justamente la constatación de que las cosas no andan y que no hay garantías. Bien, hasta acá lo que quería comentar en este primer segmento. Si les parece, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos y volvemos para conversar. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Gracias. Paro la grabación por si surge alguna ocurrencia clínica que quieran compartir